Sean todos muy bienvenidos a Fry Podcast a la Mente, un podcast para hablar de psicología, neurociencia y todo lo que envuelve el cerebro humano, junto al psicólogo y neuropsicólogo Christian Hamilton y el psicólogo educacional Pavel Ferrada. Yo soy Luis Conceta y el tema en el día de hoy es libre albedrío. ¿Qué tal? Bueno, demos primero el saludo ahí como corresponde a toda la gente que nos está viendo, los que nos pidieron para hacer eh, programas como los que vamos a hacer ahora. Cristian, tú ya habías venido en lo que era Fry Podcast y ahora partimos con un podcast para hablar solo de psicología, neurociencia. Y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de nuestro cerebro. Sí. Exacto. No, yo lo encuentro genial, ¿sabes qué? Que la gente quiera saber de esto para nosotros es un halago, ¿sí? Esencialmente porque dentro de todas las cosas que nosotros hacemos nos preocupamos del cerebro humano en distintas dimensiones, ¿sí? Así es que si la gente quiere otros temas también del que vamos a hablar hoy día, que es súper interesante, que escriba y que Exacto. nos diga qué tema le gustaría que habláramos. Exacto. Bueno, una de las peticiones es para que ustedes también que nos vean puedan participar y enviarnos sus preguntas y también comentar qué les gustaría que nosotros pudiéramos estar hablando acá en los próximos capítulos. Bueno, les presentamos también a Pavel. ¿Qué tal, Pavel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Motivadísimo y me adhiero también a las palabras de Cristian, ya que a nadie nos enseñan sobre el cerebro, el órgano más importante quizás que nos permite funcionar. Así que, bueno, yo igual voy a aprender harto de Cristian, él es más especialista en esa área, pero también qué bueno que la gente se interese por la salud mental, la psicología. La sociedad no está muy bien, que digamos, así que está buena esta conversa. Y bueno, ambos ya participaron del programa que tenemos que es Fry Podcast, ¿cierto? Y a través de ahí viene también la intención de nosotros de poder seguir ampliando el nicho de nuestros programas. Y espero les guste lo que va a ser de ahora en adelante Fry Podcast a la mente. Entonces, como comentábamos, el tema del día de hoy es libre albedrío. El diccionario dice que albedrío es la potestad de obrar libremente tras reflexión y elección. También se denomina libre albedrío. ¿Sabes qué? Es súper interesante. Hay una escena en la película Matrix, en donde obviamente le dan a elegir a Neo saber la verdad con respecto a todo lo que nos envuelve, ¿sí? Más allá de la película, los que estudiamos neurociencia, la película Matrix tiene un sentido especial. Y es porque nuestro cerebro efectivamente percibe las cosas como ceros y unos. ¿Se activa el potencial de acción o no se activa? O sea, es tal como un sistema computacional que es puro 0 y 1. Exacto, porque la activación, por ejemplo, del potencial de acción para ver si, por ejemplo, yo estoy viendo un color, si ese color para mí es suficientemente importante, se va a activar el potencial de acción y eso es un 1. Si no es suficientemente importante, entonces sería un 0. Imaginemos, por ejemplo, que vamos conduciendo en una carretera y resulta que tenemos, o más que en una carretera en una ciudad, y necesitamos estar pendientes de los semáforos, ¿sí? Y de repente dentro de los semáforos tenemos tres colores que son verde, amarillo y rojo, que son los importantes para un conductor. Pero para un copiloto no lo son, ¿sí? Claro. Entonces puede estar conversando con el copiloto y de repente yo en la conversa me logro dar cuenta de que resulta de que no estoy viendo el rojo que está. Y mi copiloto sí lo ve. Entonces, por milisegundos esa persona me dice rojo. Y por milisegundo para esa persona el rojo es el más importante. Pero en otro momento, por ejemplo, una señora que se va cruzando con un vestido rojo, no es importante. Entonces, ¿qué es lo que hace que una cosa sea importante y por ende se activen esas neuronas que son capaces de percibir? Ahí tiene que ver el libre albedrío. ¿Eres capaz de elegirlo? ¿O en realidad lo elige tu cerebro por ti? Yo creo que esa es Buenísimo. la pregunta, ¿cierto? Sí, pues exactamente. Si fuera a decirlo de boca para afuera, yo creo que toda la persona es libre de elegir y tomar la decisión que quiera y hacer lo que más bien quiera. Perfecto, pero si eres el copiloto y estás viendo que van soplados y que hay un rojo y que lo más probable es que venga un auto, ¿eres libre de decir, no decir nada, de quedarte callado? Ah, exacto. Claro. Entonces, ¿quién decide? Exactamente. Mira, hay un estudio muy interesante relacionado, que por ejemplo, tenía una persona enfrente de una pantalla
le iban poniendo diferentes imágenes y por milisegundos aparecía la pantalla, se ponía de un color, justamente. Que era casi imperceptible en realidad para la persona que estaba viendo la pantalla. Esa información quedaba alojada de cierta forma ahí en la persona, en la mente de la persona, y después, al cabo de unos minutos, les pedían que hicieran algún tipo de ilustración, y se imaginaran algo, y eso que ellos representaban tenía justamente alusión a ese color que apareció por milisegundos. O sea, ahí está esa tendencia a elegir algo que fue, bueno, quedó de manera impregnada, de manera medianamente inconsciente. La persona no vio ese color, no pudo analizar, no, pasó nomás. Son estímulos que van quedando. Y eso después hace que él lo traiga a su consciente. Entonces, claro, él eligió esa imagen asociada a ese color libremente o ocurrió algo que activó el cerebro que lo llevara a eso. No, es interesante, muy loco. Nosotros podríamos dividir igual algunas definiciones de libre albedrío que son distintas, ¿cierto? En la psicología, en la filosofía, en la neurociencia, que es muy distinta, ¿cierto? E incluso en la religión, pues. No sé si podríamos hablar, empezando a hablar de la psicología quizás como definición de libre albedrío. Bueno, dentro de lo que es la psicología en general también va a depender mucho, a ver, la gente no lo sabe, ¿eh? Piensa que en realidad ir a ver a un psicólogo es lo mismo que ver a un kinesiólogo u otro profesional de la salud. Cuando tú tienes, por ejemplo, una recuperación por un problema lumbar, el kinesiólogo de Arica, el kinesiólogo de Santiago, el kinesiólogo de Punta Arenas y obviamente el kinesiólogo de Chillán, te van a dar prácticamente el mismo tipo de tratamiento. Pero, incluso dentro del mismo Chillán, si tú tienes un problema de salud mental, va a depender del psicólogo si es, por ejemplo, psicodinámico, o si es conductual, o si es gestáltico, y van a ser terapias completamente distintas. Eso es lo primero. Entonces, dentro de esto hay escuelas que tienen filosofías detrás de pensamiento. Hay, por ejemplo, escuelas que tienen una menor cantidad de filosofía, como por ejemplo la escuela conductual, que no le interesa tanto la filosofía y le interesa más la ciencia, y tienes otras escuelas que están cargadas de filosofía, dentro de eso el psicoanálisis y las variantes de las teorías psicodinámicas. Entonces, no se puede, o sea, cuando le haces una pregunta así a un psicólogo, generalmente la respuesta es la misma, depende. Depende en este caso de la escuela del psicólogo, pero sí, efectivamente, hay escuelas, como en este caso el conductismo, que señala de que no, que estamos determinados por nuestra biología en nuestro actuar. Y dependiendo del condicionamiento que tuvimos anteriormente, es que nosotros finalmente vamos a hacer las cosas o no hacer. Y hay otras escuelas de psicología que dicen que no, que el determinismo no debiera ser, sino que existe libre albedrío de poder elegir en todo momento las cosas que hacemos o no. Exacto, mira, hay una definición de libre albedrío para la psicología que dice: el libre albedrío es la capacidad que tenemos para elegir libremente entre diferentes cursos de acciones posibles, sin que esta decisión esté determinada por otros eventos como el destino, Dios, eventos pasados, sociedad, cultura, entre otros. Sí. Pero también hay otra definición que dice: por libre albedrío se entiende la capacidad de optar entre distintas alternativas que se nos ofrecen o crear otras nuevas. Nadie ni ninguna ley de la naturaleza puede torcer en principio nuestra voluntad. Nos consideramos capacitados para tomar decisiones. Yo creo que la palabra clave en psicología puede ser, o una de todas las palabras clave, la conciencia al final. También un concepto bien abstracto, porque se supone que, bueno, uno es consciente justamente de decidir o no. Pero la conciencia, ¿cómo surge? O sea, nuestros pensamientos conscientes, ¿qué nos llevan a tener ese tipo de conciencia? Uno se puede poner a analizar hacia atrás, las experiencias previas, el contexto donde nacemos, donde nos criamos, cómo nos criaron, etcétera, y quizás vamos a desarrollar un determinado tipo de conciencia. Hay como dos caminos, por así decirlo. Uno que dice justamente que todas esas experiencias previas nos van determinan nuestro cerebro también, las redes neuronales que se van a activar, las que no. Pero esa misma conciencia también es la que nos puede ayudar a acercarnos al libre albedrío, en el sentido de que podemos hacer ese análisis y cambiar ciertos patrones, ciertas cosas, y también así cambiamos la arquitectura de nuestro cerebro justamente. Por ejemplo, dejar un hábito implica que ese hábito que aprendimos, que las redes neuronales ya tenían su camino pavimentado, nosotros lo podamos pavimentar de otra forma, podamos hacer ese cambio.
Y a través de esa conciencia, ese cambio de conducta, y etcétera, etcétera, vamos cambiando la arquitectura de nuestro cerebro. Entonces, ahí está como esa disyuntiva con la conciencia, con lo inconsciente, que se supone prima más los procesos inconscientes. Alrededor de un 95% de la actividad cerebral está asociada a los procesos inconscientes, si no, mal no tengo entendido, y un 5% es lo consciente ahí donde se activa. Entonces, es interesante. Entonces, esas decisiones que tomamos estarían facultadas por ese 95% que es casi sin nuestro poder de decisión. Exacto. Mira, dentro de eso, quienes han aportado considerablemente en la investigación científica, nos ha llevado incluso mucho más aventajado, es la neuroeconomía. ¿Ya? Los economistas quisieron saber cómo podían vender más y mejor. Y dentro de eso, después nace, mucho tiempo después, el neuromarketing y todo esto. Pero la neuroeconomía lleva, por ejemplo, si la gente busca en internet, Aldo Rustichini es uno de los investigadores dentro de la neuroeconomía más reconocidos. Y precisamente una de las cosas que se descubrió hace mucho tiempo, que la decisión de compra de cualquier persona, en aproximadamente, como decía el colega acá, 90% a lo menos es no consciente. No consciente no del inconsciente de Freud, sino no consciente de que en realidad lo estoy haciendo sin tomar realmente conciencia de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, que es lo típico de los que somos padres, y es de que cuando somos jóvenes y no tenemos hijos, nos gusta un tipo de música. Y escuchamos esa música y todo eso. Pero cuando empezamos a tener hijos, empezamos a escuchar música de niño. Y tanto escuchar esa música de niño que después no aprendemos la letra, la andamos cantando y todo eso. ¿Sí? Y creemos que estamos decidiendo la música de forma voluntaria. Y no. La estamos decidiendo de forma inconsciente porque tenemos esa tendencia hacia los gustos de nuestros hijos. O sea, estamos viviendo una fuerte intervención, ¿cierto? Tanto por el lado de la tecnología que nos bombardea con tanta información, incluso de música, y el marketing también, pues, que Sí. en cada momento te aparece una publicidad. Entonces, eso es para hacernos... Exacto, exacto. Hacernos Eso es en engañar. el fondo para hacernos comprar cosas que no son necesarias. Ajá. ¿Sí? La gran mayoría de los artículos que tenemos, por ejemplo, la gente que sigue a la manzanita, este celular no es bueno. No Sí, es la mejor bueno, sí, cámara, bueno. no es la mejor Ya, cámara, exacto. no es la mejor pantalla, Ajá. pero es una religión porque es la manzanita. Entonces, todas las personas que compramos este tipo, por ejemplo, yo tengo un Mac y todo el cuento, todas las personas que compramos esto lo compramos no porque sea el mejor, sino simplemente porque significa otra cosa. ¿Sí? Y como se dice a nivel internacional, esto ya es una religión. Entonces lo seguimos por religión prácticamente. ¿Sí? Entonces, cuando tú tomas una decisión realmente plenamente consciente, estás yendo realmente contra el sistema. Ujú. Porque el sistema te impone ciertas modas, Ujú. ciertas características y ciertos procedimientos. ¿Y qué quizá podríamos usar como mecanismo para defendernos un poco de ese, Difícil. de Difícil de misión. ese bombardeo? No, es muy difícil porque nos vienen entrenando exactamente de la misma forma de hace mucho tiempo. O sea, cuando yo trabajo en clínica con adultos mayores, tú te logras dar cuenta que en la época del adulto mayor las cosas se arreglan. Si un pantalón se echa a perder, se Claro, sí. arregla. Ajá. Si tu auto se echa a perder, lo arreglas, lo llevas al mecánico. Ellos son de la tradición de que si la tele se echaba a perder, había que arreglarla. Hoy en día sale mucho más caro para muchas personas mandar a arreglar una televisión que efectivamente llegar y comprarse una nueva en rebaja. Ujú. En estos días que estamos, digamos, con rebaja. Así. Entonces, ¿cuál es el punto? Se nos impuso durante mucho tiempo que estamos en la cultura, entre comillas, desechable y por ende podemos consumir algo y botarlo, consumir algo y botarlo. Y eso se ha extendido a distintas áreas de nuestra vida. Por eso cuando tú piensas, por ejemplo, ¿cómo lo hacían nuestros padres con 8 hijos, nuestros abuelos con 8 hijos, con el sueldo de solamente uno de ellos que trabajaba y la otra persona se dedicaba a cuidar a los niños? ¿Cómo lo hacían con tan poca plata? Y es porque no existían las marcas. No existían las marcas. Reutilizar, Y no, reutilizar, no. claro, Claro. y no existía la presión social de comprar la marca. Hoy,
tengo un claro ejemplo de eso porque mis abuelos maternos tuvieron 13 hijos y criaron a todos en una casa de campo, prácticamente sin dinero, solo cultivando y haciendo trueque. Mi abuelita hacía la ropa de los hijos, los regalos de Navidad eran una galleta o una muñeca hecha de una mazorca de choclo. Ujú. Mi abuelito hacía los juguetes y hoy día mi abuelita ya murió, queda vivo mi abuelito y su gasto mensual es de cerca de 2 millones de pesos. Y eso que tiene su casa y todo, claro, tiene los cuidados de De un adulto, paramédicos, sí, ¿cierto? sí. Gente que tiene que estar todo el día, él ya no ya está postrado, entonces, pero hay una gran diferencia ahí. Yo pienso que él con esa plata hubiera vivido un año y Claro, criado a todos los Exactamente. hijos. de todas maneras. Y entonces ahí viene la pregunta. Cuando tienes, por ejemplo, a estas personas, cualquier persona, que para poder pertenecer a un grupo social necesita consumir cierto producto, sea cual sea, por ejemplo, ya yo necesito pertenecer al grupo social de los cazadores de mosca Set aquí en Chillán, y nos juntamos todos los cazadores de mosca Set y compramos redes especiales, ¿sí? Y todo eso, para poder pertenecer, yo tengo que comprar esa red especial, ¿sí? Entonces, lo que pasa en la actualidad es que la pregunta es, si el grupo te está presionando para que para pertenecer necesitas tener ciertos puntos, imágenes, elementos, entonces eres realmente libre. Estás siendo libre cuando nuestros niños nos dicen, pero es que, pucha, papá, resulta de que mi compañero tiene o vio el videojuego o el juego tanto, cómpramelo para saber de qué están hablando mis compañeros. ¿Es realmente libre? Bueno, no por nada los grandes multimillonarios del mundo, como Jeff Bezos, como Tesla, se encargan y tienen empresas justamente de neurociencia. Buscan justamente estudiar el cerebro para saber cómo hacer esto mismo que está hablando Cristian, de cómo llevarnos a ese consumo, a esas cosas específicas que ellos necesitan para, bueno, al final más que nada consumir justamente. O sea, claro, el neuromarketing que se llama, ¿cierto? Que es El neuromarketing, mira, esto va a sonar feo y a lo mejor voy a causar polémica, pero el neuromarketing en realidad es la prostitución de la neuroeconomía. La neuroeconomía es la investigación seria. Ujú. Los gallos se han dedicado seriamente a hacer una investigación y el neuromarketing lo que hace es tomar ese conocimiento y lo prostituye porque el objetivo es vender, Vender. no es otro. Ajá. ¿Sí? Vender lo que las personas realmente no necesitan y lograr hacer de que las personas sientan una necesidad con respecto a eso. Ujú. Esencialmente eso. Si la gente quiere aprender con respecto al tema, claro, te hay a encontrar con bastantes videos en internet de neuromarketing. Jürgen Clark me parece que es uno de los más famosos, donde el sujeto no es neurocientífico, sino que es simplemente un divulgador. Y él es uno de los que precisamente habla de esto del cerebro triuno y que tenéis que venderle a distintos tipos de cerebros para que la gente compre a la mente y no conscientemente y todo eso. Pero efectivamente, el neuromarketing está ocupando información que es científica de la Ujú. neuroeconomía para precisamente vender Vender. más. Ujú. Haznos una definición, el cerebro triuno, dijiste, ¿cierto? Sí, en este caso hay una teoría que se sabe que no está sustentado, pero fíjate que muchos doctores en neurociencia la utilizan. A mí me ha tocado asistir a muchas conferencias y saber que son doctores en neurociencia, la verdad es que me da un poco de espanto. Y que habla de que el cerebro está compuesto por tres cerebros en uno. Ya. ¿Sí? Un cerebro que es el más primitivo, que sería un cerebro reptiliano, ¿sí? Donde efectivamente compartimos con nuestros parientes. En realidad, si lo pensamos bien, existen tres reinos. Uno, el reino animal, mineral y vegetal, y no pertenecemos ni al vegetal ni al mineral, así que nos Claro. queda solamente pertenecer al reino animal. Entonces compartiríamos con nuestros familiares reptiles, y donde actúa todo lo primitivo. ¿Sí? Vale decir que si yo siento que tú me estás atacando, yo voy a llegar y me voy a defender. Ese no es, no tiene libre albedrío. No son las funciones más básicas. Exacto, Claro. son las funciones más básicas. Ajá. ¿Sí? Hay otro donde sí involucra un poco más de control de las emociones, y ahí es donde se empieza a caer, porque finalmente plantea como el tercer cerebro, la corteza cerebral, que es la más externa, que es la más evolucionada. Y ahí está el problema, porque en realidad pasa a ser un neuromito, porque en realidad el cerebro nunca, primero,
hay animales que no tienen cerebro reptiliano y sin embargo funcionan de la misma forma. Ajá. Eso es el primero. Y lo segundo, porque en realidad la división está, diríamos que no está llevando a pensar, no está llevando a pensar, sino que el error está en pensar que el cerebro se divide. El cerebro es uno, Ya. actúa de una forma única, ¿sí? Ujú. Entonces, el hacer esta división ya es muy fantasiosa, independiente de que hay algunos que para justificar el hecho de la división estén diciendo de que no, si hacemos esto de la topología simplemente para que la gente entienda. No entiende, porque en realidad es una mentira, ¿sí? Y es un neuromito, que a lo mejor si a alguien le interesa más adelante hablar de neuroeducación y todos los neuromitos con los cuales han estado luchando los pobres profesores, bienvenido para poder trabajar eso. Pero en realidad sería eso, esa mentira del cerebro triuno. El cerebro es uno. Ujú. Es solamente uno y lo que hace el cerebro es ocupar toda su capacidad precisamente para poder actuar en el medio. Pasa que tiene diferentes partes del cerebro y todo se conecta al final, todo con Claro. todo. Entonces, claro, pues esa visión del cerebro triuno, claro, al final son como partes que funcionan aisladamente, pero no, justo, es una gran red interconectada y es verdad, yo también he tenido más de una clase donde me presentan justamente ese modelo. Uno, claro, uno como estudiante empieza a creer, pero a medida que uno va investigando y va profundizando, puede encontrar ya diferentes formas que refutan eso. Tú nos hablaste antes acerca de la conciencia, ¿cierto? ¿Eso lo podríamos ubicar en el cerebro? ¿Es igual que la mente? ¿Se asocia a la mente? ¿Es lo mismo? ¿Dónde está la conciencia? ¿Es lo que nosotros guardamos como memoria? Difícil pregunta. Difícil pregunta. Una, porque científicamente tú no puedes ubicar la conciencia en ninguna parte específica. Ujú. ¿Sí? La podrías, si es que quieres, la podrías ubicar en el área prefrontal de nuestro cerebro, que es el gran director de orquesta. ¿Sí? Pero la verdad es que en realidad eso corresponde más a un paralelo que se utiliza en neurociencia, que es la teoría de la mente. ¿Sí? No es propiamente tal, o sea, nosotros los científicos no sabemos, no te podríamos decir, sabes, que la conciencia está en tal parte del cerebro. Sí podemos saber dónde están, por ejemplo, las memorias, los distintos tipos de memoria, los distintos tipos de atención, todo eso lo sabemos. Pero la conciencia, yo creo que habría que operacionalizar bien ese término para poder llegar a ella. ¿Sí? Pero podríamos hacer un parecido a lo que es la mente, ¿o es cosa distinta? Mira, es tan complicado como hablar del alma. Acá Claro. vengo yo a meterme a... Pero Claro, es tan complicado como hablar del alma. ¿Qué es el alma? ¿Sí? Porque para los religiosos, por ejemplo, el alma es una cosa y el espíritu es otra. ¿Sí? Ujú. Aquí nos vamos a saltar un millón de kilómetros. Por ejemplo, en el caso del alma es lo que te anima, lo que te mueve. ¿Sí? Por eso los dibujos animados se llaman así, porque se mueven. Que es distinto al espíritu, que se supone que es el infundido por Dios de una forma, digamos, generosa por parte del divino, Ya. y que es lo que nos distingue del resto de los seres que se mueven o se animan. ¿Sí? Ujú. No todos los seres tienen espíritu, porque eso es propio de Dios, pero sí todos, lo que está vivo que se mueve, tendría alma, que es lo que lo anima, que lo mueve. Ujú. ¿Sí? Entonces, es tan difícil como eso, porque yo te lo estoy planteando de una perspectiva teológica, pero un filósofo me puede rebatir y me puede decir, no, porque según el entendimiento de alma, de según qué autor, significa otra cosa. Y ahí nos Claro. vamos en un debate filosófico que la ciencia no hace. La verdad, la ciencia no lo hace. Es meterse en una camisa de 11 varas. Pero la filosofía sí, y bueno, todos los filósofos pensadores yo creo que llegaron a reflexionar acerca del libre albedrío, ¿cierto? No sé si... Claro. Sí, bueno, mira, a ver, entre tantas corrientes y pensamientos, tenemos, por ejemplo, los reduccionistas, que justamente ellos atribuyen a que todo se reduce a una causa física. Hay una causa física detrás, hay una causa, una consecuencia. Todo está medianamente predeterminado, se rigen por el determinismo justamente, y el determinismo a su vez se rige, podríamos decir, por la física. Aquí ya nos vamos a meter en la física ahora, la mecánica clásica. El estudio de los cuerpos físicos, su movimiento, su posición. Uno en física clásica puede saber todo, digamos, lo que va a venir, dónde se van a mover los cuerpos, dónde se van a mover los astros, dónde nos vamos a mover nosotros, conociendo obviamente las diferentes variables, las fuerzas que ejercen, etc. Entonces, después aparece, digamos, la otra parte, cuando llega la mecánica cuántica,
que ya no estudian los fenómenos macroscópicos, sino los microscópicos, los atómicos, las partículas. Y descubrieron que al final ese movimiento, esas posiciones, no saben al final con exactitud dónde van a colapsar estas partículas, dónde van a llegar. Hay probabilidades solamente. Entonces no está determinado ahí dónde serían los movimientos, digamos, qué pasaría, qué concatenación de efectos van a ocurrir. Y a partir de ahí también podemos encontrar que me gusta, digamos, esta visión que es lo que es el emergentismo, que te habla de que filosóficamente los sistemas pueden generar sus propias, digamos, van evolucionando, se vuelven más complejos y crean diferentes propiedades, pero esas propiedades funcionan, digamos, de manera interdependiente, van creando sus propias leyes después a través de la interacción con otros sistemas, y ahí podríamos decir que podría aparecer el libre albedrío, porque si bien surge de una causa, de un sistema detrás, después ellos van formando sus propias propiedades, sus propias leyes. Podemos meter aquí dentro lo que es el concepto de autopoiesis, por ejemplo, de Maturana, que en los sistemas cerrados un sistema se va reproduciendo a sí mismo. Él busca las formas de poder reproducirse, y en el cuerpo humano ahí aparece, por ejemplo, la conciencia, que funciona, digamos, si bien es parte de nuestra identidad del ser humano, pero la conciencia sigue siendo un concepto ambiguo que funciona, digamos, por sí solo, busca su forma, digamos, de mantenerse estable, digamos, a través del tiempo, a través de estas decisiones que supuestamente tomamos con libertad o no, pero es a través de esa interacción. Y ahí me hizo sentido el ejemplo también que dio Cristian respecto a la música. Que escuchaba cierta música y cuando tienen los hijos escuchamos la música infantil. Ahí se dio una interacción de cosas. O sea, ahora está la interacción de la crianza. Ya no soy yo, mi vida, digamos, toda la experiencia, todo lo que soy, pero ahora lo que soy más una persona que criar. O sea, estamos interactuando y eso me lleva justamente a escuchar otro tipo de música y mi mente va nuevamente ahí moldeándose y va creando otras cosas. Y yo voy a seguir interaccionando con otras cosas a lo largo de mi vida y eso va a ir creando nuevas, tanto va a ir modificando mi cerebro como mi actitudes, mi forma de ser, mi forma de plantearme frente a la vida. Con un pequeño, digamos, debate ahí filosófico justamente y físico también que trata sobre este tema del libre albedrío. O sea, el libre albedrío pasa por un amplio espectro de estudios, pues. Exacto. Y no hay tampoco un consenso dentro de todos los estudios acerca. Sí, tú tienes razón, no hay un consenso con respecto a todos los estudios. A ver. O sea, en la misma filosofía, los distintos pensadores hablaron de distintas formas, pero igual tienen un poco algo que los une, ¿cierto? Yo no sé, porque igual dentro de los filósofos hay distintos tipos. Por ejemplo, en la época de Sócrates y Aristóteles, existía un grupito que se llamaban los sofistas, que yo siempre he dicho que los sofistas son los ancestros de los abogados. Los sofistas tenían una característica que era que se especializaban en el debate, pero en el debate por debatir. O sea, cuando queríais pelear, digamos, debatiendo con alguien, anda donde un sofista, porque el tema que sea, tú le dices, ya, ahora te tenés que poner de parte de acá, y te lo defiende con lógica. Pero eso es un gran valor de la filosofía. Yo creo que muchas de las cosas que sabemos hoy día es porque se juntaban en un momento a hablar sobre temas que extraordinario, extraordinario. Y entonces te logras dar cuenta de un detalle, que no hay una búsqueda de la verdad. Uh-huh. Y como no hay una búsqueda de la verdad, pero si tú estás tratando de argumentar desde la perspectiva lógica, por ejemplo, la lógica de Aristóteles hasta llegar a Descartes, efectivamente tú puedes defender lo indefendible. Y hay uno de los mayores ejemplos que tienes es Alicia en el País de las Maravillas. Cuando, por ejemplo, Alicia habla con el gato y le dice, sí, pero esto no es verdad. Sí, pero es válido. Porque corresponde a la lógica y es lógico. Ajá. Y al ser lógico es válido, aunque no sea verdad. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando estás viendo a ese nivel, efectivamente la pregunta que te tienes que hacer, entonces, ¿la filosofía está ayudando a llegar a la verdad? No siempre. Bien, bien. Qué increíble, ¿eh? Sí, claro. O sea, para mí la filosofía está para debatir y poner todas las ideas posibles como válidas. Como un planteamiento, claro. Sí, pues verdad. Bueno, mira, con los niños, a ver, dándole un pequeño toque, al final
a veces esta mirada adultocentrista también nos hace tener nosotros un criterio, una forma de ver las cosas. Le ponemos expectativa también a la infancia. Entonces, muchas cosas que el niño hace, ejecuta, para el adulto, si no son, no son solamente. Pero cuando uno se pone en la mente del niño y entiende el por qué hace lo que hace, aunque nosotros le dijimos 20.000 veces que no lo hiciera, claro, pues al final se trata de validar al menos en ese punto con la infancia, de validar sus acciones, sus actitudes, porque hay un detrás que quizás nosotros no comprendemos todavía. No lo comprendemos, pero que no lo comprendamos no quiere decir que tenga contigo una validez, y eso nos va a permitir también acercarnos mejor. En el debate nos pasa eso también, pues cuando uno está cerrado y solo defiende su idea, ya estamos imposibilitados para escuchar al otro, ya estamos imposibilitados para abrir nuestra mente, para hacer un cambio o un análisis, para cambiar justamente nuestra conciencia, porque ponemos esa barrera de antemano. Entonces, esa barrera siempre hay que sacarla en todo orden de cosas, adultos, niños, y claro, pues ahí tú también vas a ir pudiendo adquirir, no sé, nuevas formas de recibir todo lo que nos envuelve, de filosofar justamente y acercarnos, no sé dónde la verdad, porque la vida es un enredo de cosas, de conceptos, pero entretenido. Claro. Entretenido por ese lado. En el caso de que, como claro, el estudio de la neurociencia está más para el lado de que nosotros no tenemos libre albedrío, ¿cierto? A ver, lo que pasa es que está en debate todavía eso, porque va a depender mucho de la perspectiva como, a ver, en ciencia, y esto le va a tocar a mucha gente que le toque hacer, por ejemplo, una tesis o escribir artículos o paper, que para poder definir un lenguaje común dentro de los científicos hay que operacionalizar. Operacionalizar es tomar una definición y decir yo entiendo esto por ejemplo, yo entiendo mente por esto. Ya. Yo entiendo cerebro por esto, etcétera, etcétera. Entonces, son las palabras clave. Y entonces, al dar la definición, estoy operacionalizando, entonces el resto del lector puede decir, ah, ya, si el sujeto tanto entiende esto por esto, entonces dentro de la lógica se entiende el concepto. Pero aquí hay muchos operacionalizaciones distintas con respecto a las mismas palabras. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, cuando nos encontramos cruzando la parte científica a la religiosa, hay personas que piensan de que efectivamente puede haber, por un experimento donde efectivamente había la posibilidad de elección, entre comillas, y donde efectivamente se descubrió a través de un electroencefalograma que el sujeto elegía aproximadamente como un segundo antes de que la persona dijera que había elegido. ¿Sí? Ese experimento es como un experimento bastante sesgado, pero que da cuenta de la primera discusión. Porque viene en este caso la fe y dice, bueno, pero ¿qué pasa si en realidad el sujeto en sí mismo, con la gracia de Dios o con lo que sea, decidió antes de que el electroencefalograma, un segundo antes de que el electroencefalograma lo arrojara, pero no se vio? Uh-huh. ¿Sí? Y claro, la neurociencia dice, o sea, no toda la neurociencia, sino que una parte dice, sí, pues tienes razón, pues si resulta que el sujeto sí había elegido antes, un segundo antes, pero el electroencefalograma lo leyó con milisegundos de retraso. Uh-huh. Y después llegan otros científicos y dice, en realidad no. Y esa explicación científica es la siguiente. Cuando tú tienes una respuesta refleja, es en este caso, tu médula espinal la que responde. Por ejemplo, yo tomo un fósforo, te digo cierra los ojos y te digo que extiende la mano y con un fósforo te quemo. Tú retiras la mano antes de darte cuenta de que en realidad te estás quemando. Después, racionalmente, dices, ah, me estaba quemando. Si estoy con los ojos abiertos. No, bueno, con los ojos cerrados. Igual. Claro. Puede ser una llama o para no lastimarte tanto, vamos a utilizar un pinchazo. Ya, un pinchazo, con un alfilar o una aguja. Yo llego y te pincho y tú retiras la mano. Y luego tú me dices, me pinchaste. Pero no es que la información real, esto con medición electroquímica, no es que el cerebro se haya dado cuenta primero, haya tenido conciencia primero que tu médula espinal. No, fue la médula espinal la que retiró primero y después esa información. A ver, la información se divide en dos. Una, que llega a la médula espinal y tú retiras. Y el resto de la información sigue subiendo hasta llegar a tu cerebro, donde va a dar la interpretación. Ah, me pinchó. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ahí viene la interpretación. Y es lo que pasa también con esto. No es que la conciencia esté primero. La conciencia está milisegundos después
del accionar corporal. Entonces, no habría, en teoría, libre elección. Sí. Eso va igual de la mano con un experimento que mencionaste fuera de cámara. Me acuerdo que al final también estudios dicen que hasta 7 segundos antes el cerebro ya hay zonas que se activan eh, antes de ser consciente, ¿o no? Sí, lo que pasa es que como el experimento inicial del electroencefalograma con respecto a esta elección de un segundo antes había estado muy sesgado, porque en realidad también nosotros somos peleadores entre nosotros, los neurocientíficos, nos sacamos los ojos. Generalmente cuando hacemos publicaciones, agarramos la publicación para dañarla, ¿sí? Desde la metodología del cómo se hizo hasta todo el procedimiento. Y ese estaba sesgado, la verdad es que estaba sesgado. Pero después hubo a ver, la gente puede meterse a YouTube y ver el programa de Punset, de Edward Punset, Redes 83. Lo buscas en YouTube, Redes 83, y ahí hablan precisamente de todo esto. Se hace un experimento, pero ya no con electroencefalograma, sino con una resonancia magnética nuclear. Y lo que se hace con la resonancia magnética nuclear es que se le permite al sujeto que ingrese a la resonancia y ya ahora con una capacidad de tocar teclas con ambas manos y elegir incluso hasta el dedo que va a hacer, si la mano, o sea, la primera elección la mano y segundo el dedo, ¿sí? Según algunos estímulos. Entonces la persona iba libremente, supuestamente iba eligiendo. Y se descubrió que tenía un alto efecto predictivo, o sea, que ahí efectivamente el sujeto lo único que tenía que decir es que ya decidí y efectivamente en esos segundos no cambiar su decisión. Y efectivamente se descubrió de que la máquina, la resonancia magnética funcional, que es distinta a la otra, leía el resultado hasta 7 segundos antes que la persona dijera ya decidí. Eso es muchísimo tiempo. Eso es muchísimo tiempo, pero no solamente implica eso. Significa que, ¿sabes qué? Me parece que en una oportunidad hace muchos años lo ocupé. Ahora que estoy pensando. En un caso, me parece mucho que era Metropolitano Sur. Se estaba viendo si una persona era psicópata o no era psicópata. Y había una discusión muy, muy fuerte en el tribunal. Y la sugerencia mía fue, metámosla en una resonancia magnética nuclear funcional. Y ahí le vamos a hacer la pregunta clave de un psicópata. Que nos relate algún hecho que para él haya sido importante en su vida, trágico. Entonces lo meten efectivamente a la resonancia y le hicimos que relatar este hecho y él relató la muerte de su padre. ¿Sí? Y estaba relatando la muerte de su padre y se veía exteriormente muy conmovido, pero en la resonancia magnética no había una conexión entre el lóbulo prefrontal y el sistema límbico. Estaba cortada la conexión, por lo cual el sujeto era psicópata. O sea, no se reflejaba no tenía la su emoción, solamente la estaba explicando. adentro. Estaba explicando la muerte de su padre, explicándola bien, y resulta que no había una emoción detrás. Entonces, ¿cuál fue el debate en ese momento? No fue ese, sino que fue la salida. Y es de que en Chile ni en ningún país del mundo se penaliza a un psicópata, porque no es ilegal ser psicópata. Wow. O sea, es ocurrido por algo externo que uno llega a ser un psicópata. O sea, uno no tiene la culpa ni la decisión de serlo. No, en realidad, con respecto a la psicopatía como la esquizofrenia, en realidad se sabe que existe, pero tampoco tenemos mucha idea de por qué del todo. Sabemos que algunas cosas funcionan en el caso de la esquizofrenia. De hecho, hay como aproximadamente hoy en día 5 hospitales en Inglaterra que trabajan con pacientes psicóticos graves, con esquizofrenia y en algunos casos con bipolaridad, graves, pero no trabajan con fármacos, trabajan solamente psicólogos. Y funcionan muy bien, funcionan muy bien. Entonces, es porque en el fondo hay mucho de esto que en realidad no sabemos. Por ejemplo, también hoy día está en discusión si la depresión realmente tiene que ver con un proceso de la serotonina. Se supone que la depresión es provocada por una disminución de la serotonina, que es un neurotransmisor, una hormona, en el medio sináptico del cerebro. Entonces, casi todos los fármacos que las personas toman son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. ¿Qué significa eso? Déjame explicarte. Supongamos que estas son neuronas que se están comunicando, ¿sí? Y resulta que estas neuronas están transmitiendo para allá la serotonina, ¿sí? Pero esta
no la está atrapando porque esta resulta que es tramposa y resulta que la está atrapando ella misma. Entonces lo que hacen los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina es que tapan estos canales para que así no la pueden reatrapar y ahora sí está la cosa. Y resulta de que ahora hace poco han existido nuevas investigaciones que dicen que parece que después de más de 20 años del mercado de la venta de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, el más conocido, la fluoxetina, resulta que parece que no era así. No era el fármaco realmente que servía para la depresión. Entonces, estamos en pañales, en realidad no sabemos muchas cosas y dentro de este proceso una de esas cosas también tiene que ver con este funcionamiento del cerebro. O sea, sabemos muchas cosas del cerebro, pero nos falta mucho por recorrer. Pero, aún así, lo que sí sabemos es que efectivamente, si tú ya tienes una vía neurológica y estás intentando, por ejemplo, en algún momento llegar y actuar de forma natural, la verdad es que va a predominar la vía neurológica. O sea, el libre albedrío no existe. Y bueno, acá encontré un estudio de, no sé, ustedes pueden decir la pronunciación, Baruch Spinoza, ¿lo conocen? Dice, el libre albedrío es solo una ilusión. En realidad no se me presenta elección. Una cadena de causas me lleva a realizar una acción. Si tengo que comerme una manzana hoy es porque se cumplen todos los criterios para comérmela, pero bien podría no comerme. Pero sí la vida sería Sería fome. prácticamente todo inútil si nosotros determinado, todo no listo. pudiéramos elegir nada y bueno, hoy día nosotros estamos acá y se dio porque se tenía que dar. Es O que sea, no eso, tomé yo la decisión ni tú de... exacto, eso es lo que, en definitiva, es lo que plantean muchos teóricos en relación al tema. Y es de que existe el determinismo, independiente que a algunos filósofos no le pueda gustar el determinismo, pero existe igual. ¿Sí? Y dentro de eso hay una idea muy, muy buena en física. A ver, como bien explicaba mi colega, todo lo que tiene que ver con la física normal que conocíamos hasta la fecha era la física de Newton. Newton era un inglés muy importante, muy querido, y la verdad es que era un dios por mucho tiempo, y que nos explicó todo lo que pasaba a nivel de universo. Siguiendo las leyes de Newton, tú puedes explicar el por qué existe tu micrófono, por qué existes tú, por qué existe la luz, etcétera, etcétera. Leyes de la física. Exacto. Y él instaura las leyes newtonianas que mueven toda la física y la explicación del universo. Hasta que llega un personaje que habla específicamente de la teoría cuántica y se da cuenta de que efectivamente eso aplica efectivamente para todo lo macro, pero no para lo diminuto, de los átomos, pero lo más pequeños, ¿sí? Donde efectivamente esas leyes no sirven de nada. Y ahí vendría, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las leyes de Newton, el determinismo. Tú con las leyes de Newton puedes entender el determinismo del por qué todo funciona como tiene que funcionar y va a seguir funcionando como tiene que funcionar. Pero con las leyes nuevas de cuántica que empiezan a darse cuenta de que en realidad no, pues los cuerpos no necesariamente se comportan como se supone que deberían comportarse. ¿Sí? Y ahí hay varios experimentos que se hacen y una de las más que la gente puede ubicar es la famosa rendija por donde se disparan átomos. Ah, claro. Y efectivamente cuando tú observas los átomos se comportan de una forma y cuando no lo observas se comportan de otra forma. Y se mueven en distintas... Exacto. Ajá. Entonces, lo que tiene que ver con todo lo cuántico tiene leyes propias. El gran problema para Einstein fue cómo hacer una ley unificada, que uniera las dos leyes y que pudieran realmente explicar todo el universo. Dentro de eso, también como habíamos hablado la otra vez con este sistema de la cuarta dimensión del Tesseracto, habla específicamente de que efectivamente desde la física, y esto se lo puedes preguntar, porque parece que viene también un físico, un astrofísico, a otro programa. Sí, ¿Sí? No, pero Nicolás es... Astrofísico. No, astrónomo. Astrónomo, ya. Entonces nos falta un físico, le vamos a preguntar si conoce algún físico. De lo que hablan es específicamente de que existiría la posibilidad dimensional de que, a ver, no sé si la gente habrá visto una película que habla del espacio cuando tú viajas al espacio a través de los agujeros negros, los agujeros de gusano, que se llama Interestelar.
Bueno, ahí se plantea de que en realidad la vida de nosotros, en realidad ya fue vivida. Todo esto que estamos viviendo ya está vivido. ¿Sí? Flotando la mente. Y que tú en la cuarta dimensión puedes observar tu propia vida en el futuro, en el pasado y de todo el resto. O sea, uno se desdobla, pero totalmente. Claro, pero no es un desdoblar como se lo imagina la gente, como algo místico, sino que es simplemente la observación de todo como si fueran piezas, piezas donde tú observas cada momento de tu vida. Por ejemplo, te puedes observar a ti mismo cuando eras bebé y en el mismo instante observarte cuando estabas viejito. ¿Sí? Y ahí puedes darte cuenta que cada una de esas piezas se comporta exactamente de la misma forma. Pero no solamente eso, sino que también tienes la posibilidad de observar otros resultados posibles si hubieses tomado ciertas decisiones. Por ejemplo, los resultados de Luis Conceta si nunca hubiese viajado a Chile. Exacto. Y así un montón de otras posiciones. Entonces, ahí donde viene algo súper interesante y que tiene que ver también con el libre albedrío, y es de que en definitiva, independiente de todo, tú tienes tu vida determinada independiente de que creas que estás tomando otros caminos. Y no solamente eso. El planteamiento es que la persona que conozca la posición de todos los cuerpos que existen en todos los tiempos es la persona que tiene realmente el poder universal. Y es Dios. Es Dios. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Y bueno, nosotros, o sea, la ciencia, me imagino, juega un poco a querer ser quizá Dios, ¿no es cierto? O sea, busca esa respuesta y quizá también está buscando una máquina o una forma de hacer quizá todo esos análisis Sí. para que nosotros podamos quizá prever un poco lo que podrá pasar más adelante, porque... Y ahí tenemos la creación de los famosos computadores cuánticos, que son computadores que pueden hacer un cálculo, pero impresionantemente mucho más allá de la comprensión de cualquier persona. Pero aún así, no se logra. No se logra porque para poder llegar a tener ese conocimiento de cada uno de los elementos del universo, en cada uno de los tiempos y en cada uno de los espacios, ¿dónde vas a meter todo eso? Sí. El cerebro no da. El cerebro no O da. sea, O sea, el cerebro nuestro no da como está. Claro. sí. Pero si pasamos a otra dimensión, O sea, pero analizando aún así, el cerebro es casi superior a grandes máquinas. claro, por eso es que hay algunos, no todos, pero hay algunos teóricos físicos que plantean esto de que efectivamente la fórmula de pasar a la otra dimensión no es a través de un agujero de gusano, no es a través de un agujero negro, ni nada por el estilo. En realidad es un cambio de nuestro cerebro. Eso, la vez que estuviste tú en el Fray, comentaste y se comentó mucho igual. La gente hablaba mucho acerca de la cuarta dimensión, hablando que la cuarta dimensión es el tiempo. eh, ah, Tiempo y espacio. claro, Y para otros es el tercer acto. claro. Pero son cosas totalmente distintas. Claro, o sea, el planteamiento, por eso cuando lo planteaba Einstein, el planteamiento de él era de que efectivamente era el tiempo y el espacio. ¿sí? Ajá. Que para él el espacio podía efectivamente fijarse, por ejemplo, el espacio que tenemos nosotros, y se puede fijar como si fuera una fotografía, pero el tiempo no. Entonces, cuando se le preguntaba a él a qué le temía, él decía que a lo único que le temía en el universo era el tiempo, porque era lo único que no se fijaba. Porque, por ejemplo, nosotros podemos jugar aquí al 1, 2, 3 momia, Pero el tiempo sigue pasando. pero el tiempo sigue pasando. Y ese para él era la cuarta dimensión. Pero para los otros teóricos físicos, acuérdate que dentro de esto hay una guerra también dentro de los físicos, en realidad no es esa la cuarta dimensión, sino que es el tercer acto, que sería una dimensión completamente distinta dentro de la dimensión. Tenemos la tercera dimensión, que es fondo, alto, ancho, y que podemos ver, por ejemplo, un vaso y no un plano. Ajá, ¿sí? claro. Pero por nuestra capacidad de percepción, no somos capaces de percibir la cuarta dimensión. ¿sí? Y como hablamos ese día, parece, la gente puede meterse a internet y buscar el cuento de Planilandia. Planolandia. Claro, y ahí tú te logras dar cuenta de cómo es la observación de algún objeto que pertenece a una dimensión de 2 dimensiones, como por ejemplo un cuadrado, en relación a una de 3 dimensiones, como por ejemplo un cubo. Ajá. ¿sí? Entonces, lo mismo pasaría con nosotros. Como no estamos inmersos con esa dimensión, entonces no somos capaces de realmente de verla, pero sí la podemos imaginar.
Y los teóricos físicos lo han hecho. ¿Cómo lo han hecho? Simplemente a través de las matemáticas. Pasaron de la primera dimensión a la segunda dimensión con un objetivo matemático. Ajá. De la segunda a la tercera con otro objetivo matemático y a Claro. través de eso mismo se proyectaron a la cuarta dimensión. Y ahí inventaron, o sea, no inventaron, sino que descubrieron esto. ¿Sí? Pero el problema está, como te digo yo, que algunos señalan de que la fórmula real de poder llegar a eso en realidad es a través de nuestro cerebro. Mucha gente ahí también comentó acerca de que al dormir uno pudiera, el soñar, por ejemplo, sería acercarse a una cuarta dimensión o hasta mismo la muerte. Es que en realidad tú cuando sueñas sigues soñando en 3 dimensiones. Ajá. No sueñas en cuarta dimensión. O sea, a ver, pensémoslo, no lo pensemos como algo que ya conocemos, porque esto es completamente distinto. Es alterar la materia, o sea, no alterar la materia, pero es la visión de la materia, ¿cierto? Exacto, la percepción total, porque la percepción que te estoy hablando es simplemente la percepción ocular. Pero esta percepción de la cuarta dimensión ya no sería solamente la percepción ocular. Estamos hablando de todos los sentidos, que son más que 5. Si la gente piensa que son solamente 5, pero son más. ¿Sí? Entonces, sería completamente distinto. El problema está en que como nuestras limitaciones físicas no nos permiten llegar a él, entonces no lo comprendemos. ¿Sí? Pero los teóricos físicos ya lo han planteado no solamente en una cuarta dimensión, sino en una quinta dimensión, y así han ido a través de la fórmula matemática sacando las conclusiones. Wow, sería... O sea, para descubrirlo nos falta mucho, o sea, poder poner una prueba o algo que decir que realmente hay o no hay. Es imposible. Sí, hasta la fecha lo único que tenemos es solamente teoría. Solamente teoría y no podemos llegar más allá de eso porque tenemos limitaciones físicas. Ni siquiera quizás con los computadores... ¿Cuánticos? Ajá. No, todavía estamos años luz, sí. O sea, ojalá se pudiera. Pero ahí tú te logras dar cuenta de que en definitiva no tenemos libre albedrío porque nuestros sentidos están limitados y nos limitan en el conocimiento de. Ya, entonces no tengo libre albedrío, no tengo la capacidad de decidir que quería estar acá hoy día. Lo que me hizo estar acá hoy día fueron las circunstancias que llevaron a mi vida, ¿cierto? Lo que pasó desde que nací hasta lo que pasó un rato antes de que invitara a usted a venir. Eso hace la decisión. Exactamente, por ahí estaría, digamos, primando, por ahí estaría pujando con más fuerza, pero claro, o sea, todas estas conversaciones que como pudiste ver pasamos de no solo psicología, religión, filosofía, física, o sea, estamos hablando de temas mayores, muy difícil todavía comprender a cabalidad. Sí queremos creer, yo creo que somos libres, queremos creerlo obviamente, porque eso también nos da esta sensación de mayor certidumbre, de mayor bienestar. Cuando uno empieza a hacer estos pensamientos, estos análisis, uno no sé si se deprime, como decías tú, porque está todo listo, entonces ¿qué me queda aquí en la vida? Pero hacer esos cambios al menos, como decía, a través de lo que ya somos conscientes, ya tenemos una forma, estamos programados de una forma, por así decirlo. Utilicemos entonces esa programación, esa conciencia, para ir justamente cambiando esa arquitectura cerebral, por ejemplo, esas redes, esas vías que ya tenemos, para tomar otros caminos, que si bien desde las otras dimensiones ya está previsto igual, pero de todas formas nos sirve a nosotros para nutrirnos y tener efectos distintos. Hay, por ejemplo, justamente un investigador que habla del modelo de causalidad criterial, que te habla de que, por ejemplo, hay una situación A, una causa que provoca una situación B. Entonces, cambiando los criterios de esta causa A, tú vas a cambiar, obviamente, va a tener otro efecto de otra situación B. A ver, así poniendo un ejemplo, por ejemplo, una persona con ansiedad fuma, por ejemplo. La causa sería la persona con ansiedad, el efecto sería fumar. Si queremos cambiar esto de fumar, bueno, muy difícil es dejar de tener ansiedad, pero uno de los criterios, por ejemplo, para fumar es tener cigarros. Si yo no tengo cigarros, si yo no compro cigarros, ese es un criterio, puedo cambiar y obviamente voy a tener una ansiedad, me va a pasar algo, voy a sentir ansiedad, pero no tengo cigarros, no fumo. Entonces ir cambiando pequeños criterios, así como cambiamos los hábitos justamente, dejar de hacer cosas o empezar a hacer cosas poco a poco hasta que ahí se vayan fijando estas nuevas vías neuronales y tenemos otro camino distinto. Donde ahí, entre comillas, podríamos decir que hay algo de libertad o queremos creer que la tenemos. Pero yo al creer tener libre albedrío, ¿cierto?
al querer tener decisión de lo que voy a hacer en mi futuro, como yo lo hago, que es proyectar lo que yo quiero, ¿cierto? Pensar en lo que yo voy a hacer hoy día, más adelante, en un mes más, en un año. Eso me ayuda igual a, a seguir creciendo dentro de mi vida, ¿no? Esa intención de querer hacerlo, o está igual de lado. Pero la pregunta es, ¿qué te hace pensar a ti de verdad que estás siendo libre al elegir eso? Pero, Claro. o sea, Estás determinado porque ya aprendiste a hacer eso, no, sí, incluso, o sea, poner en el caso lo que hacemos nosotros. ¿sí? Yo nunca lo había hecho, nunca solo había No, no, visto. no. Pero el hecho de querer superar lo que ya tienes, Claro, podría ser exacto. Y una luego memoria. simplemente tu mente se abre a conocer, por ejemplo, en Brasil, lo que se hacía de esto. Ujú. Y como esto tiene que ver también con algo de superación tuyo, engancha inmediatamente tu cerebro. Pero no es porque haya sido libre, es porque tu cerebro lo estaba buscando y lo encontró. Ya no tengo Qué por loco. dónde, Gaya. No tenemos por dónde, parece. No, pero sí lo hay. Ya, pero si yo me quedo ahora acá, me echo, me cuelgo los brazos, no voy a hacer nada más. Nada más. Me va a tener que venir a dar comida en la boca, qué sé yo, entubarme, porque no voy a hacer nada más. ¿Ya? Yo decidí hacer eso. Y ahí podría estar la diferencia, dices tú. Claro, o sea, pero es una decisión de no seguir, no hacer nada. Pero yo lo decidí, ya no. Pero lo vas a hacer. No, No. no lo vas a hacer. No creo que lo hagas. No creo que lo hagas. No creo que lo Voy a hagas. vivir vegetal acá. Claro, ese es un caso muy extremo, pero claro, es como Exacto. bajar los brazos y Ahora, no hacer nada más. a eso que acabas de decir, si lo llegas a hacer, la respuesta también está en la película Matrix. Cuando estaba la vidente conociendo a Neo y Neo va entrando, le dice, no te preocupes Ah, por el jarrón que había caído. Entonces Neo se da vuelta y pasa a llevar el jarrón y se rompe. Ya estaba Entonces hecho la ya. pregunta es, claro, po, ¿se rompió porque en realidad yo te dije previamente que se iba a romper y por eso te dije no te preocupes? ¿O se rompió realmente porque tenía que romperse? Y segunda pregunta, si se hubiese roto y yo no te lo hubiese dicho, ¿me hubieses creído como vidente? Exacto. Entonces ahí está la respuesta a tu pregunta. Si lo haces, lo estás haciendo porque te estamos obligando, para que compruebes que existe el libre albedrío, o lo estás haciendo realmente por libre albedrío. Sí. Bueno, no lo haría en todo caso. No, 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 no. Probemos con otra idea, quizá. Esto deja buenas teorías y buenas películas, ¿viste? Sí. En un Bueno, momento. tendría que haber visto Matrix porque yo no lo he visto. Sí. Malo va. Mira, Ah, sí. esa película yo la encuentro desde la neurociencia, la verdad es muy buena, muy buena. O sea, claro, uno. Sí, Interestelar, sobre todo porque, a ver, en Interestelar me parece mucho que había un premio Nobel de física, o de astrofísica, no me acuerdo muy bien, que estaba precisamente explicándole todo el proceso dentro de eso. Pero en el caso de Matrix, es especialmente porque era un tiempo donde efectivamente, a ver, yo me acuerdo cuando yo aprendí recién y nos llamaba mucho la atención esto de que en realidad cuando supuestamente que estamos viendo algo, en realidad no lo vemos. Sí. Nuestro cerebro, para empezar, nuestra vista no está en los ojos, nuestra vista está en el área occipital de acá atrás. Y ahí solamente llegan estímulos que son activados o desactivados, ¿sí? Que pueden ser específicos a formas, a colores, pero que también tiene que ver con un entrenamiento. En la Segunda Guerra Mundial se hizo algo muy macabro, pero que sirvió para aprender mucho. Y es que se hizo de que bebés no pudiesen ver. E independiente que tenían absolutamente toda la composición bien, no estaba dañada, todo lo que tenía que ver con el sistema visual, los niños habían quedado ciegos para siempre. Y no es porque tuvieran algún tipo de daño estructural, sino que simplemente porque evitaron que esa madurez de la visión no se ejecutara en el tiempo que tenía que ejecutarse. Ajá. Entonces, cuando te logras dar cuenta de eso, y te logras dar cuenta de que todo el mundo que percibimos en realidad nuestro cerebro lo interpreta, pero que no es realmente la realidad, y de ahí también
nos agarramos de Humberto Maturana, esto del multiverso, que en realidad nuestra percepción es lo que limita nuestra forma específicamente de entender el mundo, es que nos damos cuenta de que en realidad puede ser que todo lo que estamos observando no sea. Y de ahí la importancia de la película Matrix. Ujú. Porque lo que dice Matrix, efectivamente, la Matrix te obliga a ver Ujú. cosas que en realidad no son así, ¿sí? Y la comprobación más simple es que las personas pueden hacer un simple ejercicio. Pídele a un geólogo, pídele a un agrónomo y pídele a un entomólogo, no, ¿cómo se llaman los de los bichos? Bueno, bichólogo, Ah, que observen un metro cuadrado. ajá. Y los tres, el mismo metro cuadrado, como están entrenados para ver, van a ver cosas completamente distintas. Ahora pídele a ellos que hagan un informe con respecto a lo que vieron y los informes son completamente distintos. Y uno puede decir, pero no se supone que ese metro cuadrado era el mismo para todos, Ujú. y lo era. Pero ¿por qué ven entonces cosas distintas? Y La es porque estamos percepción de cada entrenados uno. para ver, claro. Ujú. Como en tu caso, tú también estás entrenado para escuchar ciertas cosas y por eso cuando viajaste a Brasil y llegaste con la idea, no llegaste con cualquier idea que pasa en Brasil, porque en Brasil tú puedes encontrar muchas ideas de progreso que pueden ser comerciales, etcétera, etcétera, pero llegaste con una especial. Entonces, vuelvo a repetir, ¿tú crees de verdad que estabas siendo libre en ese momento? Sí, yo creo que, claro, llegar a una visión de proyecto, en el caso de algo así, claro, involucra parte de mi vida, de mi experiencia, de lo que yo vi y de lo que viví, po. Entonces, pero me cuesta mucho ¿Pensar que no decir eres libre? Sí, que no yo sé. no elegí estar acá. Sí, Que entiendo que, claro, que es inconsciente para mí incluso esa decisión, ¿cierto? Que yo pienso que es consciente, pero al parecer no es. no, mira, y el cerebro o el ser humano es un ser muy, muy prematuro en su desarrollo, porque al momento de nacer solamente hay alrededor de un 22-25% de desarrollo del cerebro, falta todavía madurar justamente, falta este proceso de maduración. A los 3 años, si no me equivoco, hay alrededor ya de un 65%, o sea, todavía falta harto camino. Y todo eso es muy moldeable justamente por los cuidados. Ahí todo depende del cuidado en el contexto en que te criaste y cómo te cuidaron. Eso moldea justamente también el tejido cerebral. No me acuerdo si lo hablamos en la entrevista, donde compararon a los cerebros de niños de 3 años, de un niño bajo cuidados regulares, estables, afectivos, y otro cerebro de un niño de 3 años bajo cuidados negligentes. Y el desarrollo cerebral es muy distinto. El volumen cerebral se ve muy dañado, hay menos conexiones nerviosas, entonces ya van pavimentando caminos totalmente distintos según cómo te cuidan en esos 3 años de vida. Entonces, ¿qué te queda a ti después siendo adulto? ¿Cómo, todo lo que vas viviendo tú después es con esa base que te dieron que tú como bebé, que no, o sea, poco y nada decidiste de bebé. Ahí a la que te criaste nomás, como se dice. Y esto lo descubrió una persona que él como analizó la etapa o el periodo ideal de embarazo para el Homo sapiens, que él decía que por lo menos de 15 a 18 meses, quizás ahí el ser humano podía nacer y con capacidades que le permitieran funcionar de manera más autónoma, como otros mamíferos que nacen y al día caminan, o etcétera, se alejan de la mamá, de los cuidados a la semana, etcétera. Pero nosotros nacemos a las 38, 40 semanas, o sea, muy, muy prematuros todavía, y en ese periodo inicial somos muy moldeables a nivel cerebral, y eso repercute obviamente en toda el área de funcionamiento del ser humano. O sea, moldable a toda nuestra experiencia exterior y a lo que pase a nuestra vuelta. En ese sentido, claro, por esa parte, sí, todo lo que pase en el exterior. ¿Cómo podemos vivir de ahora en adelante Con esto, con estos con puntos. eso y pensando que en realidad no tenemos la capacidad que pensábamos tener de decisión, de albedrío? Ah, ¿Qué hacemos? mira, claro, es una buena pregunta Mm. y también se la han hecho los científicos. Claro. La respuesta que han dado algunos es que lo que hay que hacer aquí en la vida en realidad es sentarse y disfrutarla, vivirla, vivir la vida. Pues las cosas que van a ocurrir para algunos físicos teóricos ya las vivimos, ya están.
el resultado ya está y todos los posibles resultados también están. Entonces, simplemente nuestra misión es simplemente vivirlo y observar como si fuéramos unos observadores de nuestra propia vida. ¿Sí? Pero no puedes dejar de vivirla. O sea, aunque quieras, no podrías. No voy a colgar los brazos y ser vegetal, entonces. No, porque tienes que seguir respondiendo, digamos, a tu no libre albedrío. A tu determinismo. ¿Pavel? Exactamente. Sí, no, güey, buena pregunta. Y claro, o sea, no queda quizás más que eso, buscar lo que a uno más le agrade, le acomode, disfrute, aunque uno crea que lo está eligiendo libremente, pero no, pero al menos hacer caso a esas sensaciones placenteras y también a las displacenteras. Uno también tiene que reconocer esas sensaciones para poder, por una parte, dejar todos estos hábitos negativos, como te digo, y poder iniciar esos procesos de cambio que, como te digo, como ya tenemos a un adulto con ciertos hábitos, cierta forma de ser, a raíz de quizás muchas experiencias previas y entre otras cosas más, eh, tratar de encontrar al menos ese switch gracias quizás a la conciencia, quizás agradecerle a la conciencia de que podemos optar, cambiar esos criterios como te hablé antes, para tener otros efectos nuevos, otros efectos distintos. Es un proceso que cuesta, pero ahí es donde nos podemos acercar a hacer estas interacciones con las cosas que nos sirven. Por ejemplo, con esta idea que hay acá en este proyecto, por ejemplo, de conocer, de aprender, de buscar. Bueno, ahí estamos teniendo una interacción con otro mundo, con otras personas que justamente nos nutren a nivel personal, etcétera. Esa es una forma, digamos, de buscar, de tomar lo que nos hace bien quizás, tener otras interacciones y seguir nutriendo, seguir fortaleciéndolo. Y lo mismo para las cosas negativas, dejar de interaccionar con las cosas que no son saludables, que no son sanas, para poder justamente vivir de manera lo más cómoda posible en esta vida con pocas libertades. Ese quizás sería como un tip psicológico, ¿no? Algo que nos pudiera ayudar a vivir de mejor forma. Después de esto. Yo creo que la salud mental de la gente decayó con esta conversación. Entonces, ¿qué estamos viviendo realmente? Si el tip psicológico es suéltalo y vívelo y disfrútalo. ¿Sabes qué? Hay otra película donde también es buena. Que se supone que era un grupo de personas que estaba viajando de un planeta a otro, o parece que no era, incluso era también interestelar. No era la película Interestelar, pero el viaje sí era interestelar. Y resulta de que están en una nave y una de las máquinas una de las cápsulas que llevaba uno de los sujetos se echa a perder y hace que el sujeto se despierte antes de tiempo. Prácticamente a mitad del viaje. El viaje duraba años. Estamos hablando de más de 50 años. Uh-huh. Y resulta de que se despierta y estaba solo y descubre que en realidad su máquina no funcionaba y no tenía fórmula de meterse nuevamente en la máquina y quedarse dormido para despertar junto con el resto. Lo que significa que iba a vivir el resto de su vida solo, en una máquina. Y de repente se encuentra con un cantinero que era una máquina y empieza a hacer amistad con este cantinero. Entonces llega y se acerca y le dice: ¿me puedes dar uno de esos sabios consejos que dan los cantineros? Y el cantinero, que era un robot y que estaba programado, llega y le dice: lo que pasa es que tú desearías estar en un lugar que no es este lugar. Y el gallo dice: gracias por el gran consejo. Entonces ya el cantinero le dice: pero el punto está en que si pudieses viajar a ese lugar, aún estando en ese lugar, descubrirías que tampoco estarías contento en ese lugar. Sí. No serías feliz en ese lugar. ¿Esto de dónde viene? Por ejemplo, cuando una pareja me dice, por ejemplo, es que estamos viviendo un rompimiento porque él o ella no ha hecho tal o cual cosa, ¿sí? Y luego cuando tú descubres de que si esa persona sí hiciera tal o cual cosa, ¿mejorarían las cosas? Claro. Y descubres que no. Ajá. Descubres que no mejorarían las cosas. Entonces, el consejo del cantinero sigue y le dice el chico: bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tienes, aprender a disfrutarlo. Gózala. Y ese yo creo que quizás será las palabras más valiosas para concluir y para toda la vida, ¿cierto? Independiente de dónde uno está, con quién uno esté, poder disfrutar lo que uno tiene, pues. Exacto. Las rubias tienen que disfrutar con ser rubias y no querer ser morenas.
las que tienen el pelo rizado, que quieren el pelo liso, lo mismo. A mí me ha tocado trabajar muchos abogados que les gustaría hacer otra cosa, no ser abogado. Y el objetivo es aprender a apreciar lo que uno tiene y lo que es, ¿sí? Y a disfrutarlo, porque aun cuando puedas trasladarte mágicamente a hacer algo que supuestamente soñabas hacer, vas a descubrir que cuando lo estés haciendo tampoco lo estás gozando, porque no aprendiste a gozar la vida. Es así de simple. Aprende a gozar tu vida. ¿Y hay alguna forma de que podamos llegar a disfrutarla de mejor forma? Yo en algún momento te comenté que, por ejemplo, yo estoy consciente y trato de tener esa conciencia de que sea lo que yo esté haciendo, si estoy haciendo el almuerzo, estoy limpiando la casa, tratar de disfrutarlo. Por último, pongo una música, trato de hacer algo, veo a mi hija, la miro, busco la forma de encontrar que eso está bien. Pero no es tan sencillo. De repente mi cabeza me lleva para otro lado, a otras preocupaciones, a trabajo, a familia, a salud, tantas cosas. ¿Qué podía usar como mecanismo para llegar a esa realidad de tiempo ahora y hacerme feliz con lo que tengo a mi vuelta? Mira, yo creo que, o sea, no creo, lo sé. En realidad es complejo, pero es muy simple. El cerebro funciona a través de la práctica constante de algún tipo de actividad. Si quieres aprender a tocar piano, no basta con que te aproximes al piano una vez y lo toques solamente una vez. Tienes que practicar el piano muchas veces hasta que finalmente genera la vía neurológica. Un ser humano normal se demora en crear una vía neurológica aproximadamente 90 días, pero en consolidarla se demora aproximadamente 4 meses. Una vía neurológica normal es, por ejemplo, si quiero saber cuánto es 5 más 5, o sea, 5 por 5, 25, y yo en 90 días practicando puedo hacer la vía neurológica de que 5 por 5 son 25. Pero para poder consolidar que esta no sea una vía neurológica débil, sino que una gran vía neurológica, necesito seguirlo practicando en distintas áreas de mi vida. Lo mismo pasa con esto. Si uno quiere ser feliz, en realidad tiene que empezar a practicar la felicidad. ¿Cómo se practica la felicidad? Primero aceptando todo lo que le pasa a uno, ¿sí? Aceptándose uno. Ahora, eso no se hace de la noche a la mañana. Acuérdense, primero, para aprender a aceptarse, yo tengo primero mirarme al espejo. Este es una herramienta antiquísima que utilizaban muchos los psicólogos, que mírate al espejo y empieza a apreciarte. Los pacientes generalmente te dicen, sí, pero es que no me la creo, o sea, no me la estoy creyendo, cuando estoy mirando el espejo no me la creo. No, no es para que te la creas. Es para que tu cerebro, a través de la práctica, empiece a hacerse la idea de que efectivamente soy el mejor. Te miras al espejo y empiezas a pensar de que eres el mejor. Constantemente durante 90 días creas la vía neurológica y luego lo sigues haciendo, sonriéndole al espejo por 4 meses y terminas generando. Y te vas a dar cuenta que a los 4 meses empiezas a creer de que en realidad eres muy bueno y te empiezas a sentir bien contigo mismo. Entonces eso es lo que de repente uno ve en videos, de que uno empieza a decir la mañana, yo soy feliz, yo tengo riqueza, tengo salud, y todos los días diga lo mismo. Sí, pero no es decretar. Claro. Es que tienes que observar la realidad. Ajá. Por ejemplo, que tú digas, en realidad soy feliz y me acepto como soy, bacán. Pero a decir, es que yo voy a ser en 4 meses el hombre más rico del mundo, no, porque no es realista. Exactamente. Pero sí tendrías que ser realista. O sea, elige un objetivo realista que sea cumplible y lo vas a lograr. Ahora, si te pones un objetivo irrealista, por ejemplo, la próxima semana te juro que voy a subir el Everest, es que no lo voy a hacer. Exacto. Y va a entrar en mí la frustración y nuevamente se va a repetir la misma frustración que he sentido durante mucho tiempo porque me pongo metas irrealistas y porque el determinismo y no el libre albedrío me dice que tengo que ir nuevamente por ese camino. Entonces, de a poco voy practicando lo otro y de a poco voy integrando en mi vida ese cambio que yo quería hacer, sabiendo que en realidad va a ser lento y que va a ser de repetición constante. Al principio se lucha harto con la voluntad, pero una vez ganándole, justamente creando esas redes, todo se torna más sencillo a la larga. Pero al principio, claro, la voluntad te juega en contra. No hay ánimo, no hay ganas, pero haciéndolo. Solo que uno puede, digamos, hacer, ejecutar, quizás sin creérselo justamente, pero ejecutándolo, vas justamente ya acoplándote y después sale de manera más espontánea. Yo creo que lo más común que pase a la gente en esos casos es el tema de hacer ejercicio, de volverte una vida sana, porque cualquier cambio de hábito al final, cualquier cambio de hábito va a incurrir en eso, claro, algunos quizás más, otros menos,
Pero hay que tener en consideración todo eso, todas las condiciones actuales, realistas, todo lo que me gusta, lo que no me gusta, y a partir de ese análisis, mirándose al espejo, como decía Cristian, ya ir buscando ese camino que quiero, y poniendo en práctica esas pequeñas cosas. Como te decía, interaccionando ya sea con las cosas que quiero, buscando qué de esto que quiero, qué me sirve, ir para acá, ya, y voy haciendo lo que pueda, y lo que no quiero, con lo que interacciono actualmente que no es sano. Por ejemplo, me lo pensé con ese ejemplo que dijo de abogados que no quieren ser abogados. A veces gente elige carrera o elige profesiones que en realidad no le gustan. Ya, a ver, soy consciente que no me gusta, puedo tratar justamente de involucrarme, o si no me gusta ya empezar a ejecutar acciones para buscar salirme y buscar realmente lo que quiero. Pequeñas acciones, paso por eso, que no llegar y dejar una carrera o una profesión, obviamente, pero hay mucha gente, la verdad, que ejecuta su profesión y no le gusta y termina también frustrado justamente porque está buscando algo y no sabe qué, y no se ha dado cuenta que en realidad no le apasiona esto que está haciendo y tiene que dejarlo. Pero como te digo, no es fácil, tampoco es fácil dejarlo, hay muchos factores detrás. Pero la rutina y el hábito forman gran parte De la única posibilidad que tienes realmente de lograr ser, o me había dicho, de lograr tener libre albedrío. Ujú. Pero cuesta. ¿Qué sería eso? Forzar. La libertad Ajá. hay que trabajarla. Exacto. ¿Qué podríamos entonces ya para finalizar y concluir acerca de lo que hablamos? Cristian, ¿qué podríamos dejar como últimas palabras acerca del libre albedrío? A ver, para la gente que esté viendo este podcast, la verdad es que no se preocupe de eso. Sí. Preocúpese de verdad de poner un objetivo realista en su vida y entender de que si hace por repetición muchas veces eso que le gusta, va a terminar siendo feliz con eso. O sea, el objetivo es que si tu objetivo es la felicidad, si tu objetivo es hacer algo en específico que se pueda hacer, hazlo. Y empieza a repetirlo todos los días, cosa que sea parte de tu vida y finalmente lo puedas vivir intensamente. Buenísimo. Pavel. No, bueno, siguiendo la misma línea, acercarse a, como te decía, a lo saludable y alejarse, obviamente, lo que no es saludable para uno. Poco a poco, con esa repetición, con esa constancia, con esa disciplina, primero hacer ese autoanálisis finalmente. Pensar realmente, porque la gente a veces es consciente de que esto no le gusta, pero lo sigue haciendo y lo sabe, pero no ejecuta al final el paso para ir dejándolo. Entonces, como ya con todo este análisis y frustración de que todo está determinado, de no pensar en esto y de que en realidad hay que disfrutarla, disfrute, entonces deje las cosas negativas, la vida real es corta, entonces, bueno, tampoco quiero darle tantas de esas frases, la vida es corta, no tanto así, pero al final poco a poco y siempre dejando de lado obviamente el tema de la emoción, que es lo que más nos mueve. Hay que validar las emociones, sobre todo las desagradables, que siempre las tratamos de meter debajo de la alfombra o de evitar sentirnos así. No, si hay que enojarse, enoje, se frustre o llore, eso está muy bien. Busque ahí también las cosas más saludables para poder volver a estar estable, porque la tristeza aparece para justamente tirarnos para abajo, pero al mismo tiempo nos permite volver a estar en equilibrio. Entonces hay que permitirse esas emociones y buscando ahí con esos objetivos a largo plazo. Bueno, yo siempre veo esa frase que dice de ver el vaso medio lleno, medio vacío. Yo creo que encaja súper bien siempre en la vida cotidiana. De repente a uno le pasa algo, yo puedo patear la perra, como se dice, ¿cierto? O olvidar quizá el dolor y mirar para una flor o una otra cosa, a mi hija, ver que tengo algo para tomar, para comer, cualquier otra cosa. Entonces, buscar ver el lado positivo de las cosas y ejecutarlas con conciencia, ¿cierto? Buscando la constancia y lo que proyectarse, pero de una forma razonable Y realista. y realista. Exactamente. Yo creo que, bueno, pudimos, hoy día fue nuestro primer capítulo, bueno, para contar también un poco a la gente que nos ve. Nuestra idea es seguir haciendo de ahora en adelante Fray Podcast a la mente una vez al mes, ¿cierto?
Nos estaremos juntando la próxima vez, ojalá sea en vivo, y que ustedes también puedan participar, enviar sus preguntas, debatir junto con nosotros y proponer temas de interés. Tenemos muchos temas anotados por lo que nos ha pasado, por la visita de Cristian y por la visita de Pavel. En ambos programas tuvimos temas muy relevantes y que siguieron dando pie para conversación y que pueden dar pie para que podamos estar hablando en un capítulo solo acerca de esos temas. Pero sí nos gustaría que toda la gente que nos está viendo y los que nos van a ver puedan seguir aportando y apoyándonos con sus ideas y con su voluntad ahí de querer compartir con nosotros. Yo creo que eso, ¿cierto? ¿Quieres dar una última palabra, Cristian? No, agradecer a Pavel, agradecerte a ti y obviamente a todas las personas que trabajan acá detrás de cámara. Porque en realidad es una buena instancia y no porque la gente participe, aproveche de poner temas y que a ellos les interese. Nosotros no tenemos toda la verdad, tenemos una parte de la verdad. Pero acuérdense que finalmente toda esta realidad se construye con distintas miradas. Y ni aún así yo creo que la vamos a construir completamente. No, mejor, olvídense de eso. Exacto. Sí, no, totalmente agradeciendo siempre aquí este proyecto. Siempre se lo he dicho que es tremendo las conversaciones que salen con diferentes ideas, diferentes personajes. Que son muy interesantes, entonces hay que darse el tiempo de escuchar, agradeciendo obviamente aquí a la gente que trabaja acá, y la gente, claro, porque si vamos a utilizar también tanto la tecnología, démosle este buen uso de buscar estos buenos videos, estos buenos podcasts, que así también nos distraemos un poco de todo este consumo tecnológico. Así que no, muchas gracias aquí al Fray Podcast. Bueno, ahora somos Fray Podcast a la mente. Bueno, eso es. Entonces nos vemos en una próxima, muy pronto, el próximo mes. Antes que ustedes se imaginen, estaremos de nuevo. Quédense atentos que va a estar siendo todo publicado ahí en los perfiles del Fray. Así que muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Pavel, y nos vemos en una próxima en Fray Podcast a la mente. Chao, chao.